Para sobrevivir en el mundo salvaje hay que esforzarse mucho. Algunos animales confían en sus afilados colmillos y sus rápidas patas. Otros, en cambio, han dominado modos fatales de defensa. ¡Vamos! ¿Qué puede pasar si entras en territorio ajeno? No, me refiero al territorio de las hormigas. Empezarán a disparar todo tipo de armas. Sí, las hormigas aún no han inventado la artillería, pero tienen algo mejor. Probablemente hayas oído hablar del ácido fórmico. No es ácido sulfúrico, por supuesto, pero puede servir como un arma bastante buena. Permíteme explicarte cómo funciona. El abdomen de la hormiga roja de la madera contiene una glándula venenosa que libera ácido. Pasa a través de un conducto a un depósito, donde se almacena hasta que se necesita. En cuanto a un peligro potencial como un depredador o un científico, también pueden ser peligrosos, se acerca al hormiguero o las propias hormigas, la artillería dispara una descarga de ácido. Y te equivocarías si pensaras que estas diminutas criaturas son completamente inofensivas. Una hormiga dispara ácido desde un orificio cercano a la punta de su abdomen, con el que puede apuntar al enemigo. Esto, por supuesto, no es precisión de francotirador, pero hay muchos insectos. La vida de un individuo no importa, lo que importa es la supervivencia de toda la colonia. Las hormigas se comportan como un solo organismo que es capaz de resistir el ataque de cualquier depredador, incluso de un oso. Y los insectos parecen ser muy pequeños, pero para llegar a ellos, los depredadores tienen que superar una espesa nube de vapores ácidos que corroen las membranas mucosas. Bueno, ¿quién querría ir más lejos en tal situación? Es mejor encontrar un alimento más cooperativo. Y los lagartos cornudos definitivamente no son tal alimento. Estos tipos tienen tantos mecanismos de defensa contra los enemigos que es menos probable que sean la cena de alguien. Tienen púas, coloración de camuflaje y rápidos movimientos en zigzag que confunden al enemigo. A veces estos lagartos incluso se hinchan para parecer más grandes e impresionantes. Pero lo mejor es la capacidad de disparar su propia sangre. I have never seen a horny toad actually shoot blood out of its eyes, but it just totally shot blood out of its eyes. Es asqueroso y también es simplemente asombroso. Velo por ti mismo. Atrapado en una situación desesperada, un lagarto cornudo puede disparar sangre desde las comisuras de sus ojos a una distancia de hasta 5 metros. No es exactamente lo que se espera de cualquier criatura viviente, ¿eh? Lo hace bloqueando la salida de sangre de la cabeza. Hay un aumento de la presión sanguínea, lo que hace que los pequeños vasos sanguíneos alrededor de los párpados estallen. Sí, el lagarto cornudo tiene que hacerse un poco de daño para activar sus superpoderes, pero Wolverine también se corta la piel cada vez que suelta las garras. Toda esta actuación confunde al depredador, y el sabor de la sangre del lagarto suele ser desagradable. Incluso puede ser venenosa, especialmente si entra en la boca de alguien de la familia canina. Sin embargo, los disparos de sangre no tienen efecto en aves de presa, por lo que los lagartos cornudos pueden convertirse fácilmente en presas de aves. Parece que ha llegado el momento de idear un nuevo método de defensa. Si los lagartos cornudos fueran animales sociales y vivieran en el agua, podrían formar una especie de bola de cebo. Es un fenómeno en el que los peces pequeños se agrupan en un enorme cardumen esférico. Y no con la intención de invocar a Satanás. Es una última medida a la que recurren los pequeños peces de cardumen cuando se ven amenazados por los depredadores. Así, por ejemplo, actúan las sardinas. Este comportamiento instintivo es un mecanismo de defensa porque los individuos solos tienen más posibilidades de ser comidos que los peces de un grupo grande. Las mismas sardinas pueden hacer una bola de cebo entre 10 y 20 metros de diámetro, y esas bolas pueden bajar hasta una profundidad de 10 metros. ¿Te imaginas el tamaño? Una cosa gigantesca. Pero las bolas de cebo no duran mucho, y rara vez existen más de 10 minutos, desintegrándose pronto en individuos separados. Sin embargo, no se puede decir que los depredadores, al ver una pared giratoria de peces frente a ellos, se den la vuelta y se van. Ellos también se han adaptado. El pez espada ataca los bancos a gran velocidad para matar o aturdir a su presa. Después se da la vuelta y vuelve a comerla. Otros peces utilizan sus colas o atacan de forma estrictamente vertical, girando sobre su eje y agarrando cualquier cosa que pase cerca. Y las ballenas simplemente abren la boca bruscamente, acercándose a la bola de cebo. Sus habilidades de caza merecen un vídeo aparte, así que si lo quieres, házmelo saber. Empiezo a pensar que cuanto más pequeña es la criatura, más formas extrañas de defensa inventa. No llamaría el chorlitejo patinegro un pájaro grande. De hecho, no son más grandes que un gorrión y pesan unos 40 gramos, pero incluso en esas condiciones han aprendido a resistir a los depredadores. Los chorlitejos patinegros no intentan atacar primero, ni siquiera se camuflan, sino que desvían el peligro hacia ellos para salvar a sus crías.
Si se acerca a un enemigo, el ave adulta finge tener problemas en el ala y se aleja del nido, desviando así la amenaza de la nidada. ¿Ves? Finge estar tan mal herido que se convertirá en una presa fácil. Y cuando el depredador está lo suficientemente lejos del nido, el pájaro despega y vuelve a sus huevos. Me pregunto cuántas veces puede funcionar esto con la misma amenaza. Distraer al enemigo es una estrategia de comportamiento bastante comprensible. No solo se encuentran en las aves, pero las arañas Cebrenus reichenberghi son consideradas únicas, porque son las únicas que huyen de sus enemigos así. La Cebrenus reichenberghi solo vive en Marruecos. A diferencia de su pariente de Namibia, la araña de la rueda dorada, que en caso de peligro puede rodar trivialmente por las dunas, la marroquí utiliza sus propias patas para ello, y puede rodar no solo hacia abajo, sino también hacia arriba, e incluso contra el viento. Es una araña ninja. O una araña gimnasta, como prefieras. Moviéndose a una velocidad de 2 metros por segundo, la araña se mueve 2 veces más rápido que corriendo de la forma tradicional, justo lo que necesita cuando otra araña, solífugo o humano, aparece de repente cerca. Si viera un solífugo, yo también rodaría. Por cierto, el descubrimiento de esta especie influyó en los desarrollos de la biomimética y dio lugar a la creación de un robot experimental que se mueve de forma similar. Se cree que este robot puede utilizarse en la agricultura, en el fondo del océano o incluso en Marte, porque le da igual por dónde ruede. Y ya que hablamos de todo tipo de criaturas que se arrastran, estos son nemertinos. Y los nemertinos parecen ser una especie de pariente terrestre muy lejano de Venom. Cuando se les presiona, escupen lo que parece una baba blanca que inmediatamente adquiere vida propia. En serio, mira, se está moviendo, se está moviendo. Bueno, en realidad no es solo baba, es uno de los órganos internos que se utiliza durante la caza. Normalmente los nemertinos sacan su probóscide para agarrar a su presa, y la baba que la cubre la paraliza. Lo único que queda por hacer es acercar y comérsela, pero a veces los nemertinos utilizan la misma cosa para defenderse de un depredador, sobre todo porque algunas especies simplemente no saben hacer nada más. Ahora vamos a ir bajo el agua de nuevo. Mira a este cangrejo y préstale atención a sus pinzas. Esas cosas parecen los guantes de boxeo que lleva consigo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque este tipo siempre está listo para una pelea, uno por uno. Por supuesto, como suele ocurrir en la naturaleza, este tipo de cangrejo no puede haber aparecido por sí solo, pues esta diminuta criatura se llama libia y tiene en sus pinzas actinia. Es decir, libia solo toma corrales especiales y empieza a agitarlos, y todo esto hasta tiene un nombre, mutualismo. Es una forma de cohabitación entre diferentes organismos igualmente beneficiosa para ambas partes. Libia solo utiliza 3 especies de actinia, que al parecer fueron seleccionadas en el proceso de evolución. Mientras caza, el cangrejo se congela, mezclándose con todo alrededor. Cuando su presa pasa, la agarra con sus inusuales pinzas y cada uno de los animales procede a comer. Sin las actinias, el cangrejo estaría condenado a morir de hambre. Sus pinzas son demasiado delicadas y es incapaz de conseguir comida con ellas. Además de conseguir el alimento, las actinias ayudan al cangrejo a defenderse de sus enemigos. Todas las especies que viven en las pinzas de libia son venenosas. Sin embargo, en caso de que el cangrejo no encuentre una actinia adecuada, utiliza restos de otros corales o esponjas. No es tan genial, pero es mejor que nada. Resulta ser una especie de manopla. Mientras en una parte de los océanos del mundo los pequeños cangrejos agitan los corales para defenderse de los ataques de los peces, en otro lugar, en agua dulce, hay anguilas eléctricas. Es quizá una de las especies más famosas que se utilizan para intimidar. Tiburones, pirañas y anguilas eléctricas, elige cuál es el más apropiado para tu película de terror. Pero a diferencia de los dos primeros, las anguilas son realmente terribles. La anguila eléctrica aturde a sus enemigos y presas con descargas eléctricas de hasta 600 voltios. Tiene unos órganos especiales formados por numerosas placas eléctricas. Son células musculares modificadas entre cuyas membranas se forma la diferencia de potencial. Los órganos ocupan 2/3 del peso corporal de este pez. Y no, la anguila eléctrica no está emparentada con las anguilas ordinarias. Es más bien un pez gato muy electrificado. It's an electric eel. En cuanto la anguila es atacada por un depredador o necesita aturdir a su presa, las células del órgano producen descargas eléctricas. Y créeme, esto no es algo que quieras sentir en absoluto. Hasta la fecha se conocen pocos casos de muerte tras un encuentro con una anguila eléctrica. Sin embargo, numerosas descargas pueden provocar fallos respiratorios o cardíacos, que pueden hacer que una persona se ahogue incluso en aguas poco profundas.
Pero una de las formas más extrañas y probablemente más espeluznantes de autodefensa es la que utilizan las abejas japonesas. El principal enemigo de estos insectos son los avispones, que atacan y arrasan las colmenas. Un grupo de 30 avispones destruye una colmena entera de 30.000 abejas en unas 3 horas, y las abejas han aprendido a defenderse. Cuando el primer avispón se acerca a la colmena, las abejas obreras entran allá y dejan el paso abierto, permitiendo que el avispón se cuele. Una vez que el avispón está dentro de la colmena, las abejas rodean al enemigo, formando una bola de unas 500 abejas. Es imposible salir. Las abejas que componen esta bola utilizan sus alas para empujar el aire calentado por su tensión muscular hacia el interior, de modo que la temperatura alrededor del avispón suele elevarse a unos 47 grados centígrados. Y como la temperatura máxima que puede soportar un avispón es de entre 44 y 46 grados centígrados, este depredador muere. Literalmente se cuece dentro de una multitud de abejas. Estas últimas, en cambio, son capaces de soportar temperaturas de hasta 50 grados, por lo que permanecen ilesas y probablemente muy felices consigo mismas. ¡Hasta luego!